Amaditos, amaditos de Dios y amaditos míos, les bendigo. Vamos a tocar un temita hoy que la palabra nos enseña y que a nosotros muchas veces nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que la palabra nos dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay momentos en que nosotros pensamos, bueno, pero me falta esto, me falta esto, me falta todo. Hacemos la cuenta de todo lo que nos falta y nos sale faltando todo. Entonces entramos en momentos en que decimos, bueno, la palabra de Dios nos enseña que el que tiene a Cristo lo tiene todo, pero a mí me está faltando esto y me está faltando esto. Primero que todo, la palabra de Dios nunca miente. Sabemos que la palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, cuando nos dan nos dan esa palabra o nosotros la encontramos, o no muchas personas más que encontrarla en las escrituras nos la han profetizado, nos la han dicho, no te preocupes, que el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Primero que todo nosotros tenemos que entender que lo que el Señor pone en nuestro corazón es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquello que aunque estés en escasez, estés en necesidad, tengas personas de tu familia enfermas, de pronto hasta en el hospital, de pronto falta algún pariente que también ya el Señor nos lo llama y le toca partir. Entonces en nuestro corazón nosotros muchas veces pensamos, bueno, y a mí, y me pasó a mí. Bueno, entonces ponemos los ojos, muchas veces ponemos los ojos en otros lugares. Yo encuentro que en las escrituras muchas personas les pasó como nos pasa a ti y a mí. En el libro de los Salmos encontramos a un David que fue con un corazón abierto. David, yo me pongo a ver a David, la historia de David y yo pienso, este hombre es como si tuviera una operación a corazón abierto. Todo lo que le pasó lo contó y todo lo que a él le pasó, mucha parte a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? La hemos vivido. Cuando nosotros empezamos a vivir una situación que no nos la esperábamos y nos llegó de un momento a otro, vamos a poner un ejemplo. Estamos nosotros muy bien en nuestra familia, con nuestros padres, donde trabajamos, lo tenemos todo, pero de un momento a otro sucede algo inesperado, algo que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso en mi vida, en los ataques de los cristianos en contra mía, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que cada que algo se levanta así, y no es que lo he pensado, sino que lo he visto, mis amados, cuando alguien se levanta en contra de mí, de mis sentimientos, de mi vida espiritual, de mi vida y de mi vida personal, eso no me agobia. No, que no me duele, claro, me duele. Me duele, mis amados, y yo se los voy a decir porque yo sé que a muchos nos ha pasado. Me duele, nos preguntamos por qué esto me está pasando a mí. Quizás no se lo preguntamos al Señor, pero nos lo preguntamos nosotros mismos. ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué si yo no lo esperaba? ¿Por qué si ahorita estoy en el mejor tiempo con el Señor? Piensa uno, ¿verdad? Pero ya a ustedes les dije que yo tenía una palabra, que tenía muchas palabras que el Señor me había dado en todo este tiempo y más cuando vienen los ataques a mi vida y yo les dije que yo les iba a empezar a compartir de ella. Cuando estos ataques me vienen, entonces yo empiezo a mirar qué fue cuando en otra oportunidad en otra ocasión vinieron ataques a mi vida de parte de las personas más cercanas o de parte de los mismos creyentes, entonces yo como que retrocedo el tiempo y empiezo a buscar y empiezo a mirar, bueno, algo parecido a esto ya me pasó. Entonces empiezo a traer a memoria lo que me está pasando. Pero cuando llego a lo que yo ya había vivido antes, muy semejante a lo que ahora estoy viviendo, entonces viene a mi memoria que cuando estos ataques se levantaron en mi contra,
yo me vi en momentos de desesperación, pero que el Señor permitió que todo esto viniera en contra de mí porque Él tenía algo perfecto para mí cuando se pasa este proceso. ¿Por qué se los digo? Yo en todo momento, cuando he tenido ataques así contra mí, como les digo, no es la primera vez, muchas veces me ha pasado y la mayoría, no siempre los ataques siempre han venido de parte de las congregaciones, de los que se dicen ser hermanos creyentes, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y yo me pongo a ver qué tan misericordioso es el Señor, porque entonces yo ya no tengo que ir a postrarme y a decirle, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Porque inmediatamente yo voy y vivo lo que ya viví, lo que ya pasó. Y ahora si se me está repitiendo, ahora se está repitiendo la misma historia, quizás con consecuencias diferentes, pero se está repitiendo lo mismo, voy a buscar el comienzo de mi vida. Y empiezo a ver cómo el Señor empezó a hacer una transformación en mi vida y cada que iba a venir una bendición a mi vida, venía este ataque. ¿Y por qué se los digo? Porque siempre vamos a tener un ataque del acusador. Cuando el Señor viene con una bendición para tu vida, más que económica, espiritual, el acusador no quiere esto. El acusador no quiere que esa bendición que va a llegar a tu vida te eleve de la dimensión de donde estás a otra dimensión. Entonces yo recordaba, hablaba con alguien hoy y le decía estas palabras. Cuando el ataque viene a nuestras vidas, nosotros no podemos poner los ojos en ese ataque. Y me decía esta persona, pero es que duele. Y yo le decía, claro que duele, pero hay que recordar que detrás de ese dolor viene una alegría muy grande. Entonces ese dolor tenemos que irlo cambiando y transformando, traspasándolo a la alegría que va a venir luego. Y ahí es donde viene el por qué la palabra de Dios dice que el que está el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo, ¿verdad? Porque esta es la paz que Él pone en nuestras vidas. Y yendo a esto, les voy a leer la palabra de la cual hace mucho tiempo, hace más o menos unos 2 años, el Señor me dio esta palabra. ¿Para qué? Para algo que yo estaba pasando muy difícil. Y luego el Señor me bendijo con una bendición muy grande. Yo lo que más le he pedido al Señor en momentos cuando me llegan estos ataques, mis amados, es que limpie mi nombre. Porque cuando esos ataques vienen de parte del acusador, para no estar mentando diario de los que nos están atropellando, sino que hablemos del acusador, que es el que más que todo usa estas trampas para hacernos caer, es entonces cuando viene a mi vida esto, que yo tengo que entender, que yo le digo al Señor, yo quiero que limpies mi nombre, porque viene a manchar tu nombre, viene a manchar tu vida espiritual, viene a manchar tu vida personal. Y recordemos una cosa, que yo les voy a contar una anécdota así muy rapidito. Cuando resulta que había una señora que hablaba muy mal de una joven, diario para ella, esa joven era prostituta. Porque se ponía sus vestidos cortitos, sus escotes, y esta niña era una niña que era muy sanita. Nunca había tenido ni siquiera contacto con ningún hombre ni nada. Ni siquiera había tenido novio, pero a ella le gustaba vestirse así. Y esta señora empezaba, cada que la veía, ahí va esa niña como es. Le preguntaban cómo es. Ella es una prostituta, mire la forma de vestirse. Porque el hombre siempre está calificando lo que ve de afuera. Siempre lo está calificando. Pero otra cosa es lo que hay adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces un día la señora se fue a confesarse. Y no sé cómo le dio por decirle al sacerdote que ella le incomodaba ver esa niña y que muchos murmuraban que esa niña era prostituta.
Entonces el sacerdote le dijo, yo no te voy a poner una penitencia que no sea muy difícil, entonces te vas y coges una gallina y la matas y te vas pelándola por todo el camino, y le dijo por dónde hasta llegar a tal lugar, y luego cuando la termines de pelar, vienes desde donde de donde terminaste de pelarlas y empiezas a recoger las plumas. Y eso hizo la mujer. Se fue y cogió la gallina, la mató y se fue y la peló. Por todo el camino le fue quitando las plumas. Y ya cuando la terminó de pelar, recogió todas las plumas y cuando llegó a la casa, vio que le faltaba una cantidad. Entonces ella se fue y le dijo al sacerdote, ¿cómo le parece que no pude recoger todas las plumas? Todas las plumas de la gallina no las pude recoger porque se desaparece, no las pude, quizás con el viento se las llevó, no sé qué, pero no las encontré. Y él le dijo, así mismo es cuando le botas la honra a una persona. Ya nadie, por muchas cosas que se hagan, ya no se puede volver a recuperar la honra que tú le botaste a la persona. Y eso mismo pasa contigo y conmigo. Cuando hablan tan mal de ti y hablan tan mal de mí, ya por mucho que breguen a organizar la situación, ya no se puede organizar porque ya tu honra está manchada. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me enseñó. Esto solamente lo aprendí yo a los pies del Señor, que cuando entraron esas circunstancias en mi vida, yo lo que aprendí fue decirle, Señor, limpia mi nombre. Limpia mi nombre, yo sé que ya nadie lo puede arreglar, yo sé que por mucho que yo quiera excusarme delante del mundo, no lo puedo arreglar, ya a mí también me han despedazado, entonces yo lo único que te pido es que limpies mi nombre. Y lo ha hecho. Le ha cerrado la boca a muchas personas, de las que han murmurado mal de mí, de las que me han dejado sin sentadero, como se dice. Entonces, esta palabra me la dio él en ese tiempo y la traigo ahora a memoria por lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Las voy a compartir con ustedes. Porque si alguno está pasando esta situación de que te han atacado, de que te han maltratado, de que te han dicho muchísimas cosas y tú no ves cómo salir de él, está la palabra misma, la misma que el Señor me dio en aquel tiempo, esa misma la vamos a tener hoy en el nombre de Jesús. Y vámonos al Salmo, les voy a decir, vámonos al Salmo 37. Dice la palabra en el 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, él exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué pasa, mis amados? Es lindo cuando nosotros tenemos ese que nos defiende. Es hermoso porque este versículo de la palabra me lo dio él en una situación muy, muy horrible que yo estaba. Yo estaba muy triste y estaba llorando mucho porque, claro, estaba en un lugar donde él me había llevado, donde yo me sentía muy bien, pero los que habían ahí no me hacían sentir bien. Yo estaba esperando que todos cocinaran para yo poder entrar a cocinar. Yo esperaba que todos salieran de la cocina para yo poder entrar. Y muchas veces yo entraba a cocinar después de que ya todos habían cocinado y ya habían comido y todo, entraba yo. Y cuando yo apenas entraba a cocinar, entraban otra vez a hacer algo con tal de que yo no hiciera nada. Y llegó el momento en que yo tuve que decirles a una de ellas, por Dios, pero cuando ustedes están aquí yo no vengo a molestarles, porque si ya no tienen nada que hacer, ¿por qué no me dejan cocinar? Entonces, claro, me acorralaban que solamente querían verme en la habitación y yo no me podía pasar por ninguna parte. Y recuerdo que ese día, en medio de mi llanto y de mi desesperación, yo le dije, Señor, yo no tengo esta costumbre, pero yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que hoy me des tú la palabra. Y dije, no tengo esta costumbre y me parece desagradable a estas alturas de la vida de yo venir a abrir la escritura y decir, Señor, háblame donde yo ponga mi dedo. Pero es la única forma de yo saber que yo voy a dar una respuesta tuya hoy por lo que me está pasando. Y cuando yo abro la palabra y pongo el dedo ahí, fue la palabra que me dio. Y esto es como si hubiera entrado ese refrigerio a mi alma. Empecé a derramar mi corazón delante de Dios. Y yo empecé a decirle, Señor, yo sé que tú me vas a librar de esto. Tú vas a limpiar mi nombre. Tú me vas a levantar.
cambiar. Yo sé que todo el tiempo no me voy a quedar así. Todo el tiempo no voy a estar así. Yo sé que tú eres mi Señor. Yo sé que tú me has traído a este lugar y sé que tú me vas a limpiar. Fueron pasando los días, mis amados, fueron pasando los días. Yo lo único que hacía era irme a la calle, empecé a llevarle a conocer la gente de la calle. Entonces empecé a que como esta gente, con tal de que yo no cocinara, fíjese cómo se pone la vida de dura. Con tal de, era la comida, era el gobierno nos lo daba todo. Entonces, con tal de que yo no cocinara, con tal de ellas tener la cocina ocupada todo el tiempo, ellas hacían muchas clases de comidas y no por poquitas. Ellas hacían en abundancia. Y después empezaban y no tenían dónde guardar, la nevera era pequeña, entonces empezaban a dejar por ahí, entonces yo empezaba a coger. Porque yo ¿qué iba a hacer con toda esa comida? Si esa comida se estaba perdiendo. Yo empecé a irme a la calle y empecé a buscar gente que necesitaba comida. Empecé a calentar todas esas comidas que ellas dejaban y me las llevaba. Y yo salía con una bolsa llena de tupper, llenas de comida. Y empezaba a llevarle a la calle a los hambrientos. Les llevaba comida, les llevaba comida y les llevaba la palabra. Después de que ya les llevaba la comida a ellos, entonces me sentaba y les repartía a todos. Y luego empezaba yo a darles la palabra. Y muchos de ellos habían caminado con Jesucristo. Muchos de ellos habían andado con el maestro y se habían salido de ahí, de los pies del maestro, porque ellos a lo mejor tenían los ojos puestos en el hombre y les habían hecho demasiadas cosas en las congregaciones donde ellos habían estado. Entonces empezamos que ya ellos llevaban sus Biblias pequeñitas, de bolsillo las llevaban. Y cuando yo iba, ellos todos salían a encontrarme y empezaban, viene la madre con comida, viene la madre con comida, y empezaban y se iban a encontrarme malolientes. Fíjese, ellos no tenían dónde ducharse, ellos no tenían dónde ir a hacer pis. En el mismo lugar donde se hacían el pis, ahí mismo dormían en cartones. Era impresionante la vida de la gente de la calle. Y es ahí, en ese momento, donde yo entendí que el Señor solamente me tenía en ese lugar, no para que yo me estuviera lamentando de lo que me estaban haciendo, sino para que yo les sirviera, llevándole comida a los necesitados de la calle. Y después de que les daba la comida, les enseñaba la palabra. Y así empecé hasta que un día alguien me dijo, como que el Señor me lo hubiera mandado decir por medio de esa persona, me dijo, yo creo que ya es hora de que no vas a llevar comida a la calle, porque tú estás en este lugar y estás por el gobierno. ¿Y qué tal que estas mismas personas que te hacen la vida cuadrito en esta casa se enteren y vayan y cuenten en la oficina donde reportan todas las quejas y te saquen de ahí y ya no te den más comida, no te den más el techo, ni tengas más donde vivir? Ahí nos lo daban todo, el alimento, el techo, nos pagaban la casa, nos pagaban los servicios, nos llevaban la comida cada 8 días, cada mes nos ponían dinero en un número de cuenta. O sea, yo viví un desierto muy bendecido. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esta palabra? Yo las bendigo con esta palabra. Porque yo sé que ahorita yo estoy pasando situaciones muy difíciles por causa del enemigo, por causa de todo lo que me han gritado. Pero lo que sí sé es que el Señor va a levantar mi nombre una vez más, me va a limpiar mi nombre. Y las mismas personas que el Señor cayó en aquel tiempo, a estas mismas personas que ahorita me han hecho tanto daño, ellos también van a ver la bendición de Dios. El mismo Dios tuyo y el mío, ese se va a encargar de cerrar la boca de ellos que tantas maldiciones me han echado. Entonces, yo les quería compartir esta palabrita, tómenla, es en el Salmo, es el Salmo 34, sí, 37:5, es de gran bendición. Si se puede leer el Salmo completo, todo está lleno de promesas. Todo el primero
El uno, vamos a ver si me da tiempito de leerlo un poquito. En el uno dice, dice la palabra que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. O sea, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos, ¿por qué a mí? Y a ellos, mire cómo les va de bien. O sea, es que son muchas cosas, es que este salmo es tremendo. Vea cómo les va de bien y a nosotros, que solamente hemos dedicado el tiempo para servirle al Señor, que vamos donde Él nos dice, nos está pasando esto, no te preocupes. El Señor tiene, aparte de esta prueba que tú estás pasando y estoy pasando yo, Él tiene una gran bendición. Y la bendición más grande es que limpie tu nombre y limpie el mío. Esa es la bendición más grande. Y fíjate que lo darás como testimonio, porque yo sé que yo lo voy a dar como testimonio. Así como muchos testimonios tengo para dar de cuando Él limpió mi nombre, de cuando me dejaron por el suelo, ahora. Ahora esas mismas personas lo han callado. O sea, el Señor mismo le cerró la boca. Y eso mismo va a ser con esto que nos está sucediendo ahora. El mismo Dios de la creación va a cerrar la boca de los leones. Les bendigo. Aprovechen la palabra. Leas en el Salmo 37. Es una gran bendición. Les amo. Dios les guarde.